Es normal que estemos tristes y la tristeza durará algún tiempo, el tiempo que tardemos cada uno de nosotros en solucionar ese evento que nos pone triste o en vivenciar esa tristeza. Hola a todos, me encanta poder continuar compartiendo con ustedes este espacio de vivir en armonía. Como lo habíamos anunciado, durante 3 emisiones seguidas vamos a estar abordando el tema de la salud mental, porque es de vital importancia que todos comprendamos muy bien el concepto de salud mental. Afortunadamente, hemos visto cómo a lo largo del tiempo este tema de la salud mental se ha ido desmitificando. Yo recuerdo muy bien en mis periodos de formación universitaria como psicóloga que se estigmatizaba un poco la labor de los profesionales que trabajamos con la salud mental. En esa época incluso tuvimos que luchar contra un estigma muy grande y es de que los psicólogos trabajábamos atendiendo a locos o a personas que tuvieran deficiencias mentales. Afortunadamente, con el pasar de los años, cada vez más nos hemos ido acostumbrando a la salud mental como un término cotidiano, que ya no nos asusta y afortunadamente así es. Sin embargo, tenemos que decir que solo hasta hace poco realmente empezaron a darse verdaderos cambios en esto de la normalización de las preocupaciones por la salud mental y sobre todo de una atención positiva a las problemáticas de salud mental. Vemos entonces cómo solo a partir del 2010 se empezó a ver la necesidad de legislar de manera sistemática en torno a la protección de la salud mental, específicamente de los colombianos y de quienes habitamos este territorio. Y más o menos cerca del año 2013, entonces se abre un espacio para que se hagan efectivas esas leyes sobre la salud mental que tendían sobre todo a protegerla y que continuaban ese camino de desmitificación de la palabra. En el 2018, por primera vez se hace efectiva una legislación que es el Plan Nacional de Salud Mental que había dado la posibilidad o había gestado esa legislación del 2013. Fíjense cómo solo hasta hace unos pocos años, en el 2018, empezamos a tener una política nacional de salud mental. Y es maravilloso, porque esa política nacional de salud mental lo que nos dice es, mire, hay una agenda aquí sobre la mesa y hay un tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes que están en sus casas o viendo esta emisión, para todos los colombianos, y es que tenemos que prestarle atención a la salud mental. Afortunadamente, cada vez más se habla de la salud mental y hemos avanzado un importante camino en torno a la desmitificación de este tema de la salud mental. Cada vez más abrimos espacios como este que permiten acercarnos a la comprensión de qué tenemos que hacer para desarrollar nuestra salud física y mental en armonía. Afortunadamente, cada vez más estamos entendiendo lo que significa verdaderamente una salud mental. Tener emociones adecuadas y ser capaz de gestionarlas significa que no todo el tiempo tenemos que estar bien, que como seres humanos debemos reconocer que contamos con emociones primarias que ya vienen configuradas dentro de nuestra individualidad. Y esas emociones primarias, el miedo, el afecto, la alegría, la rabia, la tristeza, son emociones normales que tenemos que experimentarlas en situaciones específicas. Entonces tendremos una salud mental adecuada cuando somos capaces de identificar esa emoción, de saber que está allí, de permitirnos vivirla y sentirla, pero también, y mucho más importante, de poder administrarla, darle cabida a la emoción, pero también pensar que es una emoción que si la administramos bien va a resolverse de manera positiva. Es normal que estemos tristes y la tristeza
durará algún tiempo, el tiempo que tardemos cada uno de nosotros en solucionar ese evento que nos pone triste o en vivenciar esa tristeza, entendiendo siempre que así sea entendida como una emoción negativa, deja aprendizajes positivos y permite sobre todo sabernos capaces de haber superado la emoción después de unos momentos o de unos minutos. De la misma manera, tenemos que entender que el comportamiento de los seres humanos también marca pautas que nos permiten a nosotros sentirnos vivos, sentirnos libres de expresar con conductas motoras lo que está sucediendo en nuestro interior, pero también de expresar cómo nosotros nos podemos acomodar a los ambientes internos e externos en los que nos desarrollamos. Tener la posibilidad de ser conscientes de nuestra conducta y de administrar esa conducta efectivamente como parte de nuestras vivencias cotidianas, inmersos en el ambiente que nos rodea, es fabuloso. No tenemos que tener miedo de vivenciar también y de identificar los pensamientos. Cuando tenemos un pensamiento intruso que de pronto nos está causando dificultades, debemos ser capaces de identificarlo, de vivir ese espectro cognitivo que se está formando en nuestro interior, pero también de saber que son los pensamientos los que permiten desarrollar nuestros sentimientos y nuestros comportamientos, y es necesario que nos demos cuenta qué tipo de pensamientos tenemos para que así podamos controlar los pensamientos negativos o distorsionados y darnos cuenta que podemos asumir la vida con pensamientos mucho más positivos. Cuando yo les hablo de identificar una emoción y de administrarla, les estoy invitando a que tomemos plena conciencia de las emociones, a que no tengamos miedo de experimentarlas. Entonces así entenderemos que es normal tener frustración y que tengo que tomarme un tiempo para identificar que estoy frustrado y para poder definir qué es lo que me está frustrando y cómo puedo solucionar esa situación o ese evento que me hace sentir incómodo. Cuando les hablo de administrar nuestros pensamientos, los estoy invitando a que identifiquemos qué estilo de pensamiento, qué estilo cognitivo tiene cada uno de nosotros, y si de pronto estamos siendo demasiado negativos o estamos echándonos demasiadas culpas o estamos viendo problemas que no son fácilmente solucionables. Les estoy invitando a que hagamos el giro y entendamos que también nuestros pensamientos podemos darles la vuelta y construirlos de manera más positiva. No tenerle miedo a pensar en positivo es una invitación supremamente fundamental para construir una salud mental adecuada. No tengamos miedo de experimentar sentimientos negativos. Es necesario en los seres humanos que también experimentemos sentimientos positivos. Entonces entenderemos cómo los sentimientos positivos y negativos van fluctuando y se van relevando. Nunca una emoción es duradera. A lo largo del día tenemos varias emociones y entonces es fundamental que cada uno de nosotros comprenda que un sentimiento no va a permanecer mucho tiempo en nosotros. Las emociones negativas tenemos que reconocerlas, vivirlas con plena conciencia de que van a pasar. Por eso se permite sentir tristeza con la convicción de que en algún momento pasará ese sentimiento si lo sabemos administrar bien. Y administrarlo bien implica no solamente administrarlo desde lo individual, administrar bien los sentimientos negativos como la tristeza, la rabia y la frustración implica que solicitemos ayuda. Si necesitamos contarle a alguien que tenemos esta tristeza, que nos preocupa esto, que nos ha abrogado de pronto una rabia, una situación particular, porque eso va a permitir soltar la emoción. Allí es cuando yo les hablo de administrar efectivamente las emociones. Y esa administración efectiva ya sabemos que puede ser individual o que puede ser compartida con otro y llevadera de manera más fácil. Ahora, también tenemos que prestarle mucha atención a los sentimientos y a las emociones positivas, porque
Un buen síntoma de salud mental es vivir también plenamente las emociones positivas, emociones como la alegría, emociones como el afecto, y vivirlas plenamente en nuestro interior, pero también compartirlas con los demás. Las emociones positivas, cuando las compartimos, se hacen más grandes. Las emociones positivas llenan nuestro corazón de ilusión, permiten que los niveles de energía se fortalezcan en nuestro interior, pero también es maravilloso compartir estas emociones positivas con quienes nos rodean, porque estamos dándoles un poco de esa alegría, de ese afecto, de esas vivencias que iluminan nuestras vidas a los demás, a los que están en nuestros entornos inmediatos. Salud mental es estar familiarizado con el abanico de nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero también es estar familiarizado y saber cuál es la forma particular de comportarnos de cada uno de nosotros. Salud mental es estar familiarizado con nuestros pensamientos e identificar cuándo estamos teniendo pensamientos positivos y cuándo tenemos pensamientos negativos. El identificar los sentimientos, los pensamientos y los comportamientos nos permiten ajustarlos de manera individual y autónoma. El estar familiarizados con nuestra forma de sentir nos permite a nosotros reconocernos y modular estos sentimientos después de que nos hemos reconocidos. El estar familiarizados con la forma como nos comportamos nos permite recibir esa realimentación del entorno y de manera particular, después de un escrutinio, decir: tengo que modificar este comportamiento, tal vez si lo hago de esta manera o de otra vaya a tener mejor resultado. Pero sobre todo, el saber que la salud mental es estar familiarizados con abanicos de pensamientos, sentimientos y comportamientos nos permite tomar conciencia plena de quiénes realmente somos cada uno de nosotros. Sobre todo en los últimos años nos hemos dado cuenta cómo es más frecuente que muchas personas eviten el malestar emocional. Es importante que ustedes sepan que el malestar emocional es una oportunidad de crecimiento y de mejora. Los retos nos ayudan a ser más fuertes, y de todas las situaciones de crisis sale un aprendizaje si las sabemos administrar. Vivir con altibajos emocionales es una señal precisamente de que estamos vivos. El subir, bajar, el descubrir, el darnos a nosotros mismos la oportunidad de vivenciar la multiplicidad de sentimientos y emociones, lo que dice es que vivimos y que la vida está llena de circunstancias y de situaciones diferentes. Ninguna de ellas permanente, y eso es muy importante, que sepamos que ninguna de las situaciones es permanente, y esto de una vez nos pone en el contexto de que todas las situaciones críticas van a ser superadas y todas las situaciones tienen la oportunidad de ser mejoradas, ya sea con nuestros propios recursos, ya sea con el apoyo de las personas que están a nuestro alrededor, o ya sea con la intervención de un experto que nos oriente en esta tarea de mejorar las situaciones, las crisis o las dificultades que cada uno de nosotros pueda llegar a enfrentar. Las crisis, sabemos bien, no son agradables, pero son una gran fuente de aprendizaje. He tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas en las diferentes etapas de la vida, a niños que dicen: ay, de pronto estoy teniendo dificultades en el colegio, es lo peor que me pasa, pero ese mismo niño, cuando crece, recuerda ese tiempo de la infancia y dice: no fue tan complicado finalmente. He tenido la oportunidad de escuchar y de entablar conversaciones con adolescentes que dicen: no, es muy difícil, acabo de terminar con mi novio, mi mejor amiga me ha dado la espalda, y ven ese momento de crisis como muy complicado, sienten el abatimiento muy fuerte, y después, cuando son adultos, recuerdan cuando terminaron con ese primer novio y ya no sienten la tristeza tan fuerte. Eso lo que nos está diciendo es que las crisis, en el momento en el que las enfrentamos, seguramente
seguramente las sentimos con una magnitud un poco más grande, pero una vez pasado el tiempo, pasa la crisis y la percepción nuestra cambia. Nos damos cuenta que no fue tan terrible y que pudimos superarlo con las herramientas que teníamos, pero importantísimo, que pudimos superarlo también con el apoyo de otros o con el apoyo de profesionales en el momento en el que nos creíamos sin las herramientas. Las decepciones también van pasando y tienen un efecto maravilloso en la vida de nosotros porque aumentan nuestra capacidad de resistencia. Fíjense cómo los momentos difíciles y las situaciones que de pronto nos exigen, lo que permiten para cada uno de nosotros es desarrollar habilidades. Y si tenemos la orientación precisa en el momento adecuado, nos vamos a dar cuenta que ese desarrollo de habilidades que fue posible gracias al momento de crisis nos va a acompañar durante toda la vida, mostrándonos una capacidad de resistencia, un poder único de sobreponernos a las situaciones difíciles. Por eso, cuando entendemos el verdadero significado de la salud mental como esas formas particulares de sentir, de pensar, de comportarnos y de afrontar esos sentimientos, comportamientos y pensamientos, estamos empezando a apropiarnos de un significado de salud mental mucho más positivo y constructivo para cada uno de nosotros. Finalmente, quiero invitarlos a que entendamos la salud mental desde una perspectiva positiva siempre, es decir, como aquel impulso que tenemos los seres humanos de estar bien, de sentirnos bien, de comportarnos adaptativamente y sobre todo desde esa perspectiva positiva de la salud mental, de enfrentar las dificultades, de enfrentar las situaciones difíciles, de enfrentar los sentimientos contradictorios y negativos, porque solo haciendo este equilibrio podemos realmente trabajar de una manera significativa desde nuestro interior por comprender la salud mental y también por asumirla de una manera mucho más enriquecedora para cada uno de nosotros. En nuestra siguiente emisión, entonces, seguiremos hablando del concepto de salud mental, pero esta vez desde la perspectiva positiva de la salud mental. Y tendré la oportunidad de darles y compartir con ustedes algunos tips para fortalecer nuestra salud mental y para poder vivir en armonía. Fundación Cultural Tierra Viva. Trabajamos por la conservación del patrimonio cultural de nuestra región. Somos una organización sin ánimo de lucro para la gestión y el desarrollo cultural. Biológicos del Sur. 35 años al servicio del surcolombiano. Insumos orgánicos para una agricultura sostenible.